Mancomunar es un verbo activo que no presupone nada, excepto la voluntad de compartir medios y fines, recursos y acciones, horizontes colectivos y decisiones individuales. Es un verbo que crea un vínculo a múltiples escalas y dimensiones de la vida, personal y colectiva. Es un verbo que nos recuerda que las comunidades no son, sino que se hacen y se deshacen, se inventan, se transforman y se imaginan, y que esta creación abierta es la verdadera respiración de la vida política. El texto que acabo de leer está sacado del libro Fuera de clase, textos de filosofía de guerrilla de la filósofa catalana Marina Garcés. Y elegimos esta frase porque nos invita para reflexionar en torno a las palabras comunidad y mancomunidad en la escuela. Pensemos cómo la escuela nos vuelve partícipes de una comunidad y nos otorga herramientas para desenvolvernos en ella. Marina propone el concepto mancomunidad en lugar de comunidad, porque esta última considera que cada uno vive en una burbuja y se ampara en una figura de unidad, pero donde no hay convivencia, sino más bien un coaislamiento. La mancomunidad, en cambio, supone la unión de los diferentes con un mismo fin, mediante la cooperación, superando el dogma de la autosuficiencia y enfatizando y confiando en la interdependencia. Porque como diría Marina, vivir en común no es vivir los unos sobre los otros, sino mancomunar nuestras vidas. ¿Y acaso la escuela hace eso? Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vine a calentar el pupitre. Yo soy la profe Val y me encuentro como siempre junto a mis colegas y compañeras Carla y Dayo. En este capítulo les invitamos a una conversación guiada por las palabras de Marina Garcés, con las que hemos decidido abrir hoy y que Dayo tan dulce y tenazmente nos compartió al inicio. La conversación quiere proponer la reflexión sobre cómo la escuela lidia con las burbujas particulares y nos vende o nos ofrece una forma de coaislamiento que no es en ningún caso una convivencia mancomunada, sino un mero estar todos juntos, fingiendo comunidad sin un proyecto común que nos una realmente. A partir de esto, abro el debate, compañeras, y les pregunto directamente si ustedes, en el colegio o en la escuela, sentían un cierto aislamiento pese a que estaban acompañadas. Sí, pienso que mi experiencia ha estado con las dos cosas. Pienso que en la escuela sí he aprendido a convivir de cierta manera, por ejemplo, aprendiendo las reglas de cómo funcionar dentro de un lugar donde hay otras personas y tener esas normas o seguir una de esas normas para poder relacionarnos de una manera como más fluida, pero, no sé si fluida, pero como más tranquila. Pero al mismo tiempo sí estaba muy fuerte la idea de individualismo en mi escuela, en mi colegio, sobre todo en secundaria, puesto que mm, mm, era como muy difícil abrirse nuevas relaciones, a buscar cambiarse de lugar. Entonces, no sé cómo ha sido en su experiencia. Por ejemplo, Val, ¿cómo lo has vivido eso? En realidad sí, el colegio nos enseña a ser individualistas porque nos va entregando etiquetas que nos hacen pertenecer al grupo de los inteligentes, los buenos, los malos, los lindos, los feos. Todas son etiquetas y por lo tanto uno se va aislando y también se nota en la competencia porque siempre nos hacen competir unos a otros,
pero no nos enseñan que la competencia tiene aspectos positivos, siempre se trata de verle lo negativo. El que está en la cima del podio siempre es el mejor y el modelo a seguir, y todos los demás somos perdedores y no estamos al nivel de esa persona. Nunca se nos enseña que tal vez la persona que mejor desempeño escolar tiene podría también colaborar con los demás, ayudar en lo que fuera necesario. Las únicas veces que en el colegio piden ayuda a un estudiante para manejar la clase es cuando les enseñan a castigar. Anota al que habla, acusa al que se mueve. Entonces siempre nos van volviendo en enemigos y eso evidentemente nos aísla y nos debilita como personas que pueden construirse en comunidad. Y también nos vuelve inseguros porque siempre estamos pensando que tenemos que ganarle a alguien para poder ser una persona que merece ser vista, querida, admirada. Entonces, el individualismo también se manifiesta como ese deseo de ser yo solamente la única persona a la que admiren. Yo ser la única persona que obtiene buenas notas, la única persona que juega bien un deporte, en vez de preocuparme yo, que soy buena en algo, de que todos mis compañeros también puedan conocer la dicha que significa ser buena en tal cosa. Entonces sí, ahí siento que el individualismo nos va afectando en tantos niveles y por supuesto que va haciéndonos construir relaciones que son bastante nocivas porque estamos todos juntos, pero no tenemos un plan común. Tenemos un plan de vida que siempre es individual. El colegio siempre se trata del individuo, jamás de la persona implicada en el proceso. A mí me parece muy lindo que hayas dicho eso, que la educación se enfoca mucho en el individuo, porque en los colegios cuando están promoviendo sus instituciones, siempre hablan de que es una educación personalizada. Y todos los padres de familia cuando escuchan esas palabras se sienten, ay, ese colegio es muy bueno, se van a enfocar en mi hijito, se van a enfocar en mi hijita. Y creo que ese individualismo no se queda en el colegio solamente, sino que traspasa pasa a nuestra etapa adulta. Y no es que hayamos aprendido a ser individualistas, sino creo que nos han impuesto, nos han establecido eso y quedamos de esa manera. También cuando hablaba sobre la educación, creo que en el colegio no nos enseñan cosas, sino solamente nos piden repetir. Entonces nos indican, ni siquiera escogemos a qué burbuja queremos pertenecer. Nos dicen, tú eres bueno en esto, tienes que estar en esta situación. Eso yo veía bastante con los que estaban en las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Eres bueno en matemáticas? Nunca le preguntaban, ¿te gusta? ¿Quieres participar en esto? No, te vas a las Olimpiadas. Y si tenía curiosidad por alguna otra cosa, no desarrollaban esa parte en el estudiante. Entonces creo que terminamos siendo primero burbujas en un grupo en el colegio y luego somos una propia burbuja nosotros. Nos quedamos solitos en un mundo y seguimos solos, seguimos con esos prejuicios. Y así que creo que esos prejuicios son los que guían nuestra vida. Ujú. Sí, yo recuerdo una anécdota de, de hace unos años atrás que llegó un tío que me veía muy, muy, muy triste y me decía, ¿por qué andas triste si tú vas a la escuela y al colegio? O sea, tu vida debe ser muy, muy hermosa. Y me dijo, después de haberlo pensado y observado varias semanas mi forma de comportarme y de proceder en mi vida escolar, cómo hacía las tareas, cómo terminaba resolviendo mis problemas, digamos, que era una forma muy, muy individual, muy de creerte autosuficiente. Entonces él me dijo, ahí está, creo, como la razón por la que tú debes ser muy infeliz, Dayuma, me dijo, porque realmente
Yo estudié en una escuela donde había mucha comunidad, o sea, hacer las cosas colaborativamente, todos se sentían parte de un mismo proyecto común y entonces era muy feliz esa experiencia, me comentaba mi tío. Entonces a partir de ahí es como que recién reaccioné y un poco empecé a ver que había algo muy malo en mi forma de ver las cosas y, y creo que sí, también eso debe ser lo que lo vuelve muy triste, por ejemplo, cuando algunos profesores trataban de desarrollar tu habilidad de hablar en público, pero a veces lo usaban como una especie de mm, ve a la pizarra y expone, tú te sentías muy solito frente al, al, al público, digamos, y era como muchos, ellos son jurados y tú eres el que está ahí siendo, no sé, observado, pero también criticado, y entonces lo hacía como detrás de esa simple acción de mandarte a la pizarra a hablar en público para ejercitar tus habilidades de poder, no sé, discursear. Creo que estaba también esa idea de individualismo, donde tenías que salvarte tú solito frente al público. ¿Tú crees que habían algunos prejuicios que guiaban tu vida en la escuela? Sí, por ejemplo, recordando igual la lectura de Marina, cuando ella habla de abandonar esta idea de autosuficiencia, creo que ese es un gran prejuicio que nos enseñan en la escuela, bueno, que a algunos les han enseñado y que creo que es muy perjudicial y en el cual yo me sentía habitando, digamos, que ha guiado mi vida, incluso ha guiado hasta la actualidad y realmente lo hace una vida más escabrosa y no sé, más triste, pues, porque piensas que tú tienes que resolver solito todo y entonces te vuelves muy tenso, muy amargado, muy controlador y pienso que no da espacio a ver realmente esas otras formas, por ejemplo, de ver la interdependencia como algo bueno. Tayo, ¿tú crees que hay colegios que dan convivencias con otros colegios o simplemente convivencia entre los alumnos, no del mismo curso, sino con otros cursos? ¿Tú crees que eso es algo positivo, es algo bueno en el colegio o cómo debería llevarse a cabo? Sí, pienso que es las convivencias entre colegios y no solamente entre colegios, sino con muchas personas es lo mejor porque creo que eso es lo que ayudaría, no sé, a abrir, abrir surcos diferentes y todo eso, pero yo he visto eso, por ejemplo, en algunos amigos que tenían una escuela que tenían el hábito de hacer cada año convivencias con otros colegios o que hacían, em, no sé, otras actividades que les sacaban de su círculo, de su burbuja, era como que los veía más colaborativos, más felices. Y bueno, creo que también es algo de la familia, también creo que la familia juega algo muy importante en eso, de aportar a la idea de coaislarse o más bien de ayudar a desarrollar la habilidad de convivencia y de cooperar realmente. ¿Y tú desarrollaste esa habilidad? Muy poco porque en el colegio era como yo creía que tenía que salvarme solita y era preferible estar sola. No sé cómo les ha pasado a ustedes. En mi caso no había para mí y para la gente de mi escuela posibilidades de convivir con otros colegios. Yo creo que esos son privilegios de las personas que van a escuelas privadas o a escuelas que tienen otra constitución. Yo siempre fui a la escuela pública y ahí los recursos son tan limitados que la mayor convivencia se da en llevarnos al parque más cercano que hay. No hay viajes, no hay
no hay recursos para hacer muchas cosas, entonces no había necesariamente un día en el que nos llevaban a todos al colegio de al frente o al colegio del otro lado de la ciudad. Sin embargo, sí, yo crecí en una sociedad más abierta, más pluralista, en el sentido de la convivencia, menos separatista, y tenía en el barrio muchos amigos, muchas amigas que iban a distintos colegios. Entonces ahí sí se daba una convivencia porque todos hablábamos, nos reuníamos. Yo podía ir al colegio de mi amiga a buscarla, ella iba al mío, podíamos entrar y conocíamos, no eran instituciones completamente cerradas, pero eso se da en el tejido social, en las relaciones humanas que uno va construyendo. En cambio, aquí yo sí me he dado cuenta que la gente se cierra y solo tiene a su única amiguita del colegio, que además le pertenece, y nunca habla con otras amiguitas de otros colegios, de otros barrios. Entonces eso también afecta, porque si no puedes acercarte a otros que tienen otra visión del mundo que tú, es más complejo que tú crezcas en perspectiva y que derribes ciertos prejuicios. Y por supuesto conocer cómo se da la educación en otros colegios ayuda porque uno también puede comparar su educación y puede sopesar lo que está viviendo y decir, no me gusta tal vez cómo se hace tal cosa en este colegio, podría considerar la idea de cambiarme a otro colegio, o me gusta mucho más mi colegio porque tiene tales cosas. Entonces uno mientras más conoce, más posibilidades tiene de desarrollar una crítica desde la reflexión sobre la situación que está viviendo. Entonces, en ese sentido, si el colegio nos individualizaba dentro de la sala de clase, pero fuera de la sala de clase no, porque sí existía mucho la convivencia entre personas de diferentes edades, de otros cursos. Yo siempre tenía amigues más jóvenes y otros más grandes que yo, y eso nunca era un problema. Entonces en el patio de la escuela podíamos ser todos juntos y no era tan competitivo. El asunto es dentro de la sala de clase, donde las reglas las pone cada profesor, cada profesora. Como te decía el otro día, Dayo, los profes son tan territoriales que entran a la sala de clases a conquistar. Entonces sacan todo su arsenal y plantan su bandera en el escritorio, y ahí somos de ellos. Nos conquistan, nos evangelizan y nos dicen cómo hablar, qué decir, cómo hacerlo, y todo el rato nos están tratando de civilizar porque esas son sus reglas y ese es su territorio. Entonces ahí sí que nos volvíamos totalmente individuos y nos volvíamos a merced de los profes, generalmente. Y eso podía ser vencido, por suerte, gracias a los dioses, por el tejido social que había en el barrio, el tener amigues y el tener una vida social bien construida desde la pluralidad fuera del colegio. Si no, se habría vuelto en un lugar totalmente aislado y un lugar en el que el temor te hace actuar y te hace volverte en una persona inauténtica. Wow, me has hecho pensar harto. Y muchas cosas. Estaba recordando cómo eran las convivencias en mi colegio. Y en mi colegio recuerdo que teníamos 2 convivencias anuales. Y las convivencias eran, como éramos hartos estudiantes en un solo curso, eran convivencias con los otros paralelos para que nos conozcamos. Y sí, los profesores se esforzaban por hacer actividades que todos participen y nos obligaban a conocer a los otros estudiantes. Quizás la palabra obligar suena muy feo, Sí. pero la voy a desarrollar mejor. O sea, me refiero a que ellos realizaban actividades en las que no estaban tus compañeros del curso, no estaban tus amigos, no te sentías en tu zona de confort. Entonces era muy lindo estar vulnerable en esa situación. Y el Pedrito a quien nunca habías hablado porque tenía cara de miedo, pero sabías que estaba en el paralelo, lo conoces en esos 5 o 10 minutos y te das cuenta que es muy chistoso, que no había sido
serio, que había sido muy divertido, entonces los prejuicios que tienes respecto a tus compañeros del colegio se pierden. Esas convivencias eran muy bonitas, pero también hubo una convivencia, solo una en el último año de colegio, que era una convivencia intercolegial y nos reunían con dos colegios que, que nunca antes habíamos visto y recuerdo que esa convivencia fue un fracaso total porque todos llegamos y los colegios estaban separados. El colegio A en una esquinita, el colegio B en otra esquinita. Entonces, todos estaban como que, ¿no?, estaban a la defensiva respecto a los otros estudiantes. No, nadie habló con nadie, ni siquiera las actividades que habían pensado los profesores entre ellos no funcionaron, fueron un fracaso total. Y también ahí veo algo de individualismo porque cierto grupo selecciona ciertos colegios para la convivencia. Como tú decías, no tenemos la opción de ir y conocer otras realidades o a otras personas. Por ejemplo, esta convivencia fue entre colegios particulares. Entonces ya nos establecían a quienes podemos conocer. Y esa es la palabra, a quienes podemos conocer, que no deberíamos conocer a cualquier otra persona, no deberíamos ser amigos de estudiantes de cualquier colegio. Y con el cualquier me refiero a colegios fiscales que nunca nos hicieron conocer a estudiantes de los colegios fiscales. Y creo que también eso ocurría con muchos papás respecto a sus hijos, escogían quiénes podían ser sus amigos o quiénes podían ser sus amigas. Y de eso se volvió una cuestión territorial, porque me acuerdo que siempre preguntaban, ¿y dónde vives? Varios papás, cuando mis amigos o amigas me presentaban a sus papás, la primera pregunta, ¿y dónde vives? ¿A qué se dedican tus papás? Es como que, tus papás son profesionales, o vives en la zona norte, puedes ser amigo o amiga de mi hijo o de mi hija. Entonces, están igual imponiendo, tanto en el colegio como en la casa, en la familia. Te escogen los amigos, quiénes pueden ser tus amigos respecto a las etiquetas, a los títulos que te has ganado. Si no los tiene, mejor no está bien, no va a ser bueno para ti. Esa palabrita no me gustaba. Tu amiguita no es buena para ti. Ay, qué feo. Muchos prejuicios guiaban nuestra vida en la escuela y creo que aún los guían. ¿Te acordás que mencionaste algo de que los papás se opusieron a que les llevaran a cierto lugar en tu colegio? Sí. Recuerdo un par de anécdotas, una en particular que teníamos que hacer llamaron ellos obra social e ir a visitar algún lugar donde nosotros íbamos a hacer caridad, y esa es otra palabra súper para mí filosa y ahora que me causa mucho escalofrío. Entonces era como que habíamos pensado ciertos lugares, pero siempre los papás intervenían y decían, no, profesor, ahí no, porque van a correr riesgo los chicos, pueden incluso, o sea, no es bueno que digamos, que se expongan de tal manera, que se acerquen a tales personas. Entonces creo que eso es algo tan nocivo que se enraiza, si es dicho ahí, en un momento donde nosotros somos tan vulnerables en la adolescencia o en la niñez, que un padre te diga eso, que no está bien que tú te acerques a una persona que no es tú muy parecido, que no es de tu misma burbuja, es súper, súper nocivo, y ahí se va creando toda esta situación, yo creo, de racismo, de clasismo, de todas estas cosas tan feas que nos hacen vivir como si fuéramos enemigos o personas que tenemos que salvarnos entre asociados, y los que no son asociados son los que nos hacen correr peligro. Entonces es como muy, muy, muy triste eso. Y también ahora que recuerdo una anécdota diferente, que más bien es
es lo contrario. Recuerdo a mi profesora de canto que nos llevó a visitar un colegio y nos dijo que íbamos a ir a cantar en su hora cívica, en su aniversario de colegio. Entonces llegamos a un colegio totalmente nuevo, sin que nadie nos diga quiénes son, sin que nos pongan prejuicios. Llegamos ahí y el encuentro fue como muy hermoso porque era como, tal vez teníamos expectativas, tal vez teníamos prejuicios, pero nadie nos había metido ideas y entonces era como que estábamos en una edad donde sí, yo detecté una diferencia muy abismal entre nuestra actitud de mi colegio con el colegio al que visitábamos. El colegio que nos estaba recibiendo, cada uno de los estudiantes eran muy abiertos, querían conocernos, contactar con nosotros, nos dieron la mejor acogida y, y había un interés de conocer a la otra persona, a cada una de las personas y así acercarse personalmente. En cambio, nosotros habíamos llegado como si fuéramos una burbuja intocable que no dejábamos que nadie entre dentro de esa burbuja y éramos como fuimos con nuestra bandera del colegio, prácticamente plantamos ahí, cantamos y era como queríamos irnos cuanto antes. Y ahí es como que digo, ¿qué era lo que pasaba en mi colegio que nos hacía tan aislados, tan no querer conocer al otro, a los otros y estar así detrás de esa bandera o muralla o no sé qué? Entonces sí hemos tenido tantos prejuicios cuando estábamos en la escuela y la escuela ha sido nuestro momento de formación. ¿Crees que aún nos guiamos por prejuicios? ¿Crees que hay algunos prejuicios que aún guían nuestra vida? Sí, pienso que ahora con esto del podcast y al ponernos a conversar y en esta etapa donde estamos tratando de mencionar, detectar y visualizar esos dogmas o prejuicios que nos han ido guiando y llevando por diferentes lugares en la vida, es como que eh, ya recién estamos haciendo el cambio, creo, porque hasta entonces como que se vuelve normal algo y se pareciera que es normal coaislar a nuestros hijos y supuestamente por protegerlo. Entonces, si lo vamos ahora pensando, mencionando, creo que al menos ya lo vamos a poder detectar fácilmente cuando querramos tomar una decisión guiados por ese prejuicio tan nocivo. Ujú. No sé qué piensan ustedes, amigas. A mí me parece muy fuerte eso que has dicho, que nos están protegiendo, cuidando de algo, que creo que es lo que aparece, esos son prejuicios muy fuertes en nuestra sociedad. Siempre nos dicen, no vayas de noche, no vayas por esa calle, te puede pasar esto. Ni siquiera creo que dicen te puede pasar esto. Asumen que algo malo te va a ocurrir, cuando en ningún momento lo han experimentado de primera mano o han asegurado que realmente ese lugar siempre es peligroso. Y creo que es momento de desaprender, que esa se ha vuelto mi palabra favorita, desaprender muchas cosas, borrar esos prejuicios y salir de la burbujita. La pregunta es ¿cómo? ¿Qué prejuicios vamos a abandonar ahora? Yo no crecí tan encapsulada por prejuicios, entonces en ese sentido me cuesta tratar de pensar en este momento qué tipo de prejuicios debería abandonar. Pienso que los prejuicios también nos ayudan a conducirnos en la vida, son necesarios y además nunca nos podemos deshacer de los prejuicios. En cada acción que vamos a llevar tenemos un prejuicio. El problema es cuando el prejuicio se vuelve una anteojera que nos impide ver, que nos impide ir más allá del prejuicio, porque el prejuicio no es conocimiento. Entonces, para avanzar hacia el conocimiento hay que apropiarse del prejuicio y llevarlo más allá, ir a averiguar qué hay más allá de ese prejuicio.
Y en ese sentido me siento un poquito más afortunada que ustedes, porque el colegio no logró en mí volverme una persona demasiado prejuiciosa o demasiado individualista. Nunca sentí que el colegio eh, fuera demasiado importante en mi vida también, entonces en ese sentido no me dejaba influenciar por las cosas que no me interesaban del colegio. Pero sí hay como decía anteriormente, una competencia constante dentro del aula de clase que nos va volviendo individualistas. Y no solo en cuanto a la convivencia con otros, sino también a la identidad, la construcción de la identidad. El sentir que yo soy más importante que el nosotros. Y el sentir que mi país es más genial que el país del lado, o mi barrio es demasiado más sofisticado que el barrio del lado. En ese sentido, sí, el colegio iba insertando cierta información que nos hacían pensar esas cosas, sobre todo con el tema de la identidad territorial en cuanto a nación. Sí, por ejemplo, en la clase de historia y en varios discursos de los profes, podíamos ver que lo que se nos estaba haciendo era hacernos creer que éramos mejores que el resto. Entonces, también ahí había una instauración, porque después cuando crecí, simplemente me di cuenta que ningún país puede sobrevivir solo. Todos necesitamos de la comunicación con otros. Otro país tiene lo que este país no posee y entonces podemos hacer intercambio, podemos enriquecer nuestra alimentación a partir de algo que en otro país se da y aquí no. Pero sí en el colegio no nos enseñaban esas cosas, sino que nos decían que nuestro país es demasiado genial, que la identidad nacional es demasiado importante, que teníamos que sentirnos infinitamente orgullosos de haber nacido en ese país y que ese país, por supuesto, era superior a cualquier otro país que le rodeara. Y entonces eso también va construyendo a una identidad individualista que te separa no solo de quien te rodea inmediatamente, sino también de quienes te rodean más allá de las fronteras de tu nación. Y por lo mismo, cuando llegan extranjeros, la gente se empieza a asustar o se sienten invadidos, sienten que esas personas vienen a causar daños, que van a cambiar la estructura social, que van a traer nuevas costumbres. Y entonces ahí el individualismo cobra un sentido que para mí me parece también muy importante, más allá de los daños que nos puede hacer personalmente al impedirnos relacionarnos con seres diferentes a nosotros, personas, perdón, diferentes a nosotros, sino también en el sentido de sentir que podemos compartir nuestro territorio con personas que no nacieron en él y que esas personas van a tener el mismo derecho que nosotros ahí. Entonces, el individualismo va afectando la vida humana en tantos niveles que es demasiado importante discutirlo dentro del aula de clases y que los profesores y las profesoras también se lo cuestionen. ¿Por qué ellos llegan a invadir el territorio de la sala de clases, lo conquistan cada día, en vez de compartirlo y hacerle notar a todos los estudiantes que ese territorio es de todas y todos los que lo habitamos? Y que no es solo del profe de matemática o solo del profe de historia, sino que todos los profes ahí pueden venir y presidir una reunión, no una invasión del aula. Entonces, las señales tal vez que nos mandan los profes también son las equivocadas. Y por supuesto, detrás de los profes hay autoridades en los colegios. Y eso también es una estructura de poder. Las autoridades generalmente quieren prestigio para su escuela y entonces los valores más positivistas son los que ellos van a promover. En pro o en nombre del progreso, nos van a hacer creer ciertas mentiras para que nos sintamos que vamos a tener mucho más prestigio en la sociedad que otros. No puedo comentar, estuvo muy bueno. Pero eso que tú decías que en tu colegio les decían que su país era muy genial. Yo tenía una experiencia muy diferente y porque nunca he sentido que nos hayan enseñado que nuestro país es muy genial.
sí escuchaba el discurso que Bolivia tiene cosas hermosas, tiene recursos naturales, tenemos todo esto y te quieren convencer que Bolivia es un país hermoso, pero luego viene el pero y dicen Bolivia es hermoso, pero deberíamos ser como tal país del primer mundo. Pero si van al extranjero, es mucho mejor para ustedes. Entonces, nunca quedamos convencidos de que nuestro país es realmente genial y siempre estamos con ese sueño de lograr ir a otro lugar para ser mejor. Como que salgo del país, regreso y ahora soy mejor porque conocí otro lugar. Entonces no existe una identidad, no existe un amor por lo nuestro, por el país, y creo que ahí nos quedamos sin identidad. Bueno, para terminar, quisiera que comentemos sobre una frase del texto de Marina. Decía, seguimos coaislados, pero más apretados. ¿Qué nos sugiere esta frase? Bueno, el mundo cada día se siente como un lugar con menos espacio, y no porque los territorios se hayan achicado, sí hayan crecido el territorio marítimo, sino porque mucha gente se va a vivir a las grandes urbes y por lo tanto cada vez hay más gente en espacios más reducidos. Los campos se están quedando vacíos y las ciudades están repletas. Esto causa que los colegios estén repletos, porque ya tenemos mucha gente que busca un solo colegio, las aulas están muy llenas. Aquí en Latinoamérica creo que es bien común que las escuelas públicas tengan más de 40 estudiantes y las salas no son muy grandes, entonces estamos realmente todos ahí apretados, pero estamos coaislados, evidentemente, porque estamos cada uno tratando de remar por su propio bien, sobrevivirle al colegio. Y, y lo que más me llama la atención de esa frase es que se presenta como algo tan gráfico, porque si tú entras a una sala hoy en día de una escuela que tiene más de 40 estudiantes y mínimamente una profesora o un profesor, te vas a encontrar con que realmente estamos muy, muy apretados, pero no hay ninguna relación humana entre esas personas, estamos todos bien en competencia con el otro. Em, Estamos generalmente deseando que el otro se corra, que no me toque, que no ocupe mi espacio, que nadie se siente en mi silla. Y muchas veces a mí me ha tocado estar en colegios donde los niños ni siquiera alcanzan a aprenderse, perdón, el nombre de todos los demás. Se conocen el nombre de hasta 5 o 6 compañeritos y después los demás medio saben que existen y ya no se terminan ni siquiera de conocer y comparten la sala de clase cada día. Entonces ahí en ese sentido me parece que la frase de Marina es demasiado profunda y demasiado gráfica. Estamos cada día más apretados, pero cada día más aislados. Y la pena es que estamos aislados juntos, eso es lo que a mí me sugiere. Estamos rodeados de muchas personas, pero estamos solos. Y cuando decía, bueno, en esta frase que Mariana dice, pero más apretados, se me vino igual la clase. Están todos tan apretados que un estudiante puede medir 2 metros y está en un banquito de 50 centímetros donde sus rodillas chocan el asiento de adelante, no hay espacio para estirar un pie, si giras un poco golpeas el estuche de tu compañera o compañero de atrás, si eres muy alto le tapas, no se puede respirar, no se puede vivir, no se puede sentir nada. Entonces, ¿qué clase de educación es eso? ¿Qué clase de formación les estamos dando a nuestros estudiantes? Es a lo que yo me pregunto. Y no hay manera de salir de ese momento apretado porque nos han impuesto pertenecer a esa escuela,
que ese sería otro asunto, ¿no? No nos cuestionamos de si queremos estar en ese colegio o queremos ir a otro, qué nos gusta o qué no nos gusta, o si por ser estudiantes vamos a ser escuchados o escuchadas por los padres. Nomás estaba pensando en la forma en que todavía se sientan los estudiantes en un aula, en filas y uno detrás de otro, la forma de los pupitres, realmente ahí está la, la vida aislada que ya nos em, condicionan los objetos que han creado los mismos padres o que han comprado las mismas instituciones porque habían esas bancas donde para poner el brazo y estás entonces una cosita así que te limita, que estás viendo la nuca del otro y entonces desde ahí es una relación muy extraña que al principio se ve como muy fácil de llevar, que así siempre se hizo y se seguirá haciendo, pero habían en mi escuela unas profesoras que hacían alternativas como hacer círculos o hacer unas medias lunas y todas esas cosas, pero tal vez ir pensando esas cosas y no necesariamente usar los pupitres todo el tiempo, todas las sillas, porque también estar en el suelo, otras formas de conectarnos con nuestros objetos y de vivir nuestros cuerpos cercanos, no sé, algo así pienso. Necesitamos nuevos métodos, necesitamos algo diferente, quizás. Necesitamos dejar de estar casi 8 horas mirando la nuca de un desconocido en silencio. En silencio. Volver a aprender a respirar quiere decir cambiar las burbujas particulares por espacios comunes habitables. Abandonar el coaislamiento para aprender la cooperación.